Buenas tardes a todos, espero que estén bien. Hoy vamos a continuar con la serie del discipulado, el paso número 4. Espero que les haya o le esté yendo bien con lo de el sacrificio del ayuno. Eh, yo decidí hacerlo de 7 a 4 comer y de 4 hasta de la tarde al día siguiente no comer. Nosotros, bueno, mi esposa y yo lo decidimos hacer así, aunque usted lo puede hacer diferente. Usted puede empezar a desayunar a las 10 de la mañana y serían 10 más 8 horas, son a las 6 de la tarde. Podría usted ya empezar el ayuno y no comería hasta el día siguiente a las 10 de la mañana. Entonces, eh, es como ustedes quieran hacerlo, está bien. Eh, Estaba leyendo y estoy por enviarles más información. El ayuno que estamos teniendo que se llama ayuno intermitente y médicamente es muy bueno porque es de menos riesgo. No es que dejes de comer nada, sino que le das tiempo a tu cuerpo que queme las grasas que son almacenadas normalmente cuando nosotros comemos sin parar, es decir, las 3 comidas o más al día. Entonces, aunque puedes comer 3 veces al día, puede ser en la mañana, en el mediodía y antes del ayuno, pero le das tiempo al cuerpo a que use esas grasas, esa energía que está almacenada. ¿Ya? Se almacena en el hígado y estaba leyendo ahí. Les voy a pasar el link junto con la información, pero es algo bueno. Ahora, quiero hacer una aclaración del ayuno. Eh, y es de que yo, por el punto de vista de la Biblia o espiritual, los niños sí pueden ayunar. Yo ponía la condición de que siempre y cuando eh, entendieran la razón por la cual estamos haciendo el ayuno. Pero estaba viendo en la cuestión médica, en la cuestión de medicina, en la cuestión biológica, yo les voy a recomendar que le pregunten al doctor si su hijo, si es menor de 18 años, que si puede él, porque hay una etapa del crecimiento, sobre todo cuando están chicos, que no se debe hacer el ayuno, porque ellos lo necesitan biológicamente. Entonces, por favor, mejor revisen con un médico que les dé el consejo si un niño lo puede hacer. Yo había dicho que estaba bien, pues espiritualmente sí lo puede hacer, pero no sé si biológicamente o físicamente en este caso, ¿no? Entonces, les digo que por favor que lo hagan con el médico. Bueno, vamos a orar para empezar el tema de hoy. Me cuesta trabajo ver la cámara porque es una cámara es bien diminuto, pero bueno, vamos a aprender. Antes de esto quisiera que oráramos y le pidiéramos a Dios que nos dé revelación. Si tienen alguna pregunta sobre el ayuno, porque en eso estamos, en estos 21 días, hoy es el primer día, lo pueden hacer ahorita en los comentarios o después, fuera de línea, por el WhatsApp o el Messenger o cualquier medio que haya disponible. Bueno, gracias te doy, vamos a orar. Gracias te doy, Padre, por este día, martes, que es 31, el último día de marzo del año 2020. Te pido que permitas que tu Espíritu Santo nos revele lo que tiene para nosotros el día de hoy, que verdaderamente lo que aprendamos no solamente llegue a nuestra mente, sino llegue a nuestro corazón, y que tú nos des de tu Espíritu Santo, como lo prometes, que es un Espíritu Santo de poder, de amor y de dominio propio. ¿Para qué? Para hacer las cosas que estamos aprendiendo de ti. Gracias te doy, Señor, porque tú eres nuestra esperanza en medio de la incertidumbre, en medio de la duda, en medio de la tribulación.
En medio de este mundo que está de cabeza, tú eres nuestra cabeza, tú eres nuestra roca fuerte, tú eres nuestro escondedero. Por eso te pedimos, Señor, que nos des esa revelación para el día de hoy, para que entre a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida, a nuestro ser. Te pido en el nombre de Jesús que toda distracción en las casas se vaya en ese momento para que podamos concentrarnos en esta palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar con este tema y es de que para mucha gente Jesús está muerto. ¿Y por qué lo digo? Porque la gente piensa que Jesucristo murió, pero vivió. Sí creen que vivió, sí creen que nació de la Virgen, sí creen que fue crucificado, pero ellos no creen en la resurrección. Y si Jesucristo no resucitó, entonces nuestra esperanza es en vano, es una fe muerta. Pero hoy vamos a ver que Jesús está vivo. Entonces el tema de hoy es está vivo. Y eso me recuerda mucho a una persona de la iglesia que eso es lo que grita, está vivo. Y no sé, pero yo sé que el Espíritu Santo lo dio a decir esa palabra porque Él vive y vive para siempre. Él no solamente resucitó, sino que está vivo y Dios... Jesucristo está vivo en espíritu y está en el cielo. Y está en todo lugar, porque es Dios. Entonces, voy a hacer unas preguntas para entrar en el tema. Y usted ahí en su casa o donde esté, conteste si es falso o verdadero, según lo que usted crea. Y lo puede anotar en un papelito si quiere, porque al final pues es una enseñanza la de hoy, no es tanto una predicación en sí, es una enseñanza. Al final es un estudio, al final de la enseñanza, usted revisa esas respuestas que dio para ver si lo hizo bien. ¿Está bien? Entonces, la pregunta sería, la primera, ¿podemos vivir como queramos? Porque todo se acaba con la muerte. Es el pensamiento de muchas personas. Podemos vivir como queramos porque todo se acaba con la muerte. ¿Usted cree que es falso o es verdadero? Escríbalo ahí, una F o una B. La segunda pregunta yo podría decir, ¿todos serán resucitados después de la muerte? La segunda pregunta es, ¿todos serán resucitados después de la muerte? ¿Eso es falso o verdadero? Usted póngale ahí. Y la tercera y última pregunta, que al final de este estudio vamos a saber cuál es la correcta de acuerdo a la escritura, de acuerdo a la Biblia. La tercera pregunta ¿es posible pensar en la muerte sin temor ni desesperación? ¿Será posible vivir ahorita, por ejemplo, con esta amenaza de muerte que nos tiene esta pandemia? ¿Será posible pensar en la muerte sin temor ni desesperación? Ahí póngale usted si es falso, F, o verdadero, B. Entonces vamos a empezar, es muy importante, ¿qué nos dice la Biblia respecto a estas preguntas? El tema, de nuevo, está vivo. Jesucristo vive. Jesucristo está vivo. Y vamos a ver en Mateo 28, del 1 al 4. Mateo 28, yo tengo del 1 al 6 aquí, pero no le hace. Y es aquí donde voy a ver si puedo hacer el truco de que aparezca. Posiblemente va a aparecer y... ¿sí? Sí, estamos. Me salí yo de... Aquí está. Bueno, entonces decía así. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena
y la otra María. A ver el sepulcro. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Porque el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces, aquí podemos ver cómo cuando María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro para ungir al Señor o para verlo, ya no estaba. Y un ángel del cielo se les apareció y les dijo que Jesús había resucitado. Esto es lo que nos dice la Biblia respecto a precisamente esa situación. Entonces, quiero comentarles lo siguiente. Era un domingo por la mañana, ¿verdad? Después de la crucifixión de Jesús. O sea, él fue crucificado el viernes. Entonces, al tercer día, por eso se dice que resucitó al tercer día, porque ellos fueron el domingo, como dice aquí, en la mañana. Pero hay algo que quiero yo aquí preguntarles. ¿Qué sucedió? ¿Verdad? ¿Qué interrumpió la tranquilidad del momento? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues hubo un gran terremoto, está en el versículo 2. Hubo un gran terremoto, ¿verdad? Dice aquí, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y ahí dice, explica que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y les habló y les dijo que no tuvieran miedo porque Jesús había resucitado. Sí, ¿verdad? Entonces, Dios es bueno. Quiero mostrarles algo. Entonces, si yo preguntara qué sucedió, pues eso, ¿no? Que hubo un gran terremoto provocado por este ángel. Ahora, en el 5:6, nomás para estar bien seguros que estamos, ¿qué fue lo que le dijo? Porque es importante. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel a las mujeres? En primer lugar, les dijo que no tuvieran miedo. Y ellos sabían a quién buscaban, a Jesús, el que fue crucificado, dice en el 5. Y les dijo categóricamente, no está aquí, pues ha resucitado, como lo dijo. Entonces, y los ángeles me llaman la atención porque le dicen, vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor, que ya no está. Entonces, no solo resucitó Jesucristo, no solo resucitó, sino que en el libro de Hechos nos dice que luego Jesús fue a un lugar. Vamos a ver qué pasó. Es Hechos 1, 9, 10. Hechos 1, del 9 al 10. Yo tengo que ir al 11. Quiero que lo veamos. ¿Qué es lo que dice? Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esto es precisamente después de que Jesús estuvo aproximadamente 40 días después de haber resucitado, se les aparece a los discípulos y después de haberles dado una instrucción muy importante, dice, habiéndole dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Les preguntan. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí está eh, diciéndoles cosas muy interesantes. Entonces Jesús, cuando resucitó, sí anduvo y se presentó con algunos de los ya resucitados de los apóstoles, pero llegó el momento en que luego se fue, es decir, se ascendió al cielo. Pero quiero que vean que también al ascender promete él algo en el versículo 11. ¿Qué es lo que promete? Aquí está. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces Jesús va a regresar. Es la segunda venida de Jesús. Va a regresar al cielo, lo vamos a ver, no va a regresar a la tierra, sino lo vamos a ver en el cielo. Desde el cielo es donde va a venir el arrebatamiento. Sí, pues va a arrebatar a las personas y a los muertos en Cristo resucitarán primero, según dice 1 Tesalonicenses 3:14. Entonces la pregunta aquí yo les hago, ¿qué importancia tiene para nosotros saber? Espérenme un momento, porque ya aquí es ponerme en el recuadro de tal manera que me vean. De hecho, estaba pensando que a lo mejor puedo hacer esto. Quiero ponerme en el recuadro. Algún día voy a aprender a hacerlo bien. Bueno, listo. Aquí estamos. Entonces, lo importante de esto es de que Jesús, ¿qué importancia? La pregunta, yo quisiera preguntarles antes de decirle la respuesta. ¿Qué importancia tiene para nosotros saber que Jesús resucitó de los muertos? ¿Saben qué? Voy a hacer, mientras piensan en la respuesta, voy a hacer una cosa aquí que espero que funcione mejor. Voy a hacer una captura rápidamente de la ventana esta. Le voy a poner Biblia aquí rápidamente para distinguirla. Y lo que voy a hacer es precisamente cambiar esta. Sí. Entonces, si me dan oportunidad, porque estaba en la parte de abajo, estaba precisamente el, el respaldo. Vamos a ponerlo así. Bueno, gracias. Algo así. Vamos a jugar con este pedacito de pantalla y se alcanza a ver. Entonces le decía la pregunta, ¿qué importancia tiene para nosotros saber que Jesús resucitó de los muertos? Mucha. Porque así como Jesús resucitó, así también Él nos va a resucitar. Amén. Ahora, otra pregunta. ¿Nos afecta de alguna manera hoy? Sí, sí, ¿no? ¿O no? Veremos cómo la Biblia contesta, vamos a ver cómo la Biblia contesta estas preguntas, que por la importancia que tiene de que Jesús haya resucitado de los muertos, y vamos a ver cómo afecta, de qué manera afecta a nosotros el día de hoy este hecho de que Jesús haya resucitado, se haya ido al cielo. ¿Está bien? Vamos a ver con una pregunta. ¿Qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? ¿Verdad? Para eso vamos a ir a 1 Corintios 15, del 12 al 13. 1 Corintios 12 al 13.
Espero que se vea. Aquí está. Dice, pero díganme lo siguiente, que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos. ¿Por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y es precisamente lo que quiere explicar el apóstol Pablo a los Corintios, de que nosotros vamos a ser resucitados como Cristo. Eso está aquí en el 15:17. Dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Porque si Cristo no resucitó, entonces quiere decir que no hay perdón de pecados y quiere decir que nuestra fe es en vano. Él básicamente es lo que les está diciendo el apóstol. Entonces tiene muchísima importancia y significado el hecho de que Cristo es un Cristo resucitado. Cristo no está muerto como lo tienen muchas personas en esas cruces, que está crucificado. Él estuvo crucificado, pero ahorita Él ya no está crucificado, Él vive. Amén. Y si no hubiera sido así, entonces nosotros no tuviéramos esperanza de ser resucitados, no tuviéramos esperanza de vida eterna, no tuviéramos esperanza de perdón de pecados. Eso es lo que quiere decir esta escritura. La otra cosa, y a nosotros, ¿qué nos espera? Eso lo vamos a ver, porque yo ya se los dije que vamos a resucitar, pero es importante que veamos 1 Corintios 15:32, ¿ya? 1 Corintios 15:32, ¿de dónde nosotros sacamos esto de que nosotros vamos a ser resucitados? Entonces, en 1 15:32, está aquí, dice lo siguiente, espero que sí lo alcancen a leer ahí en la pantalla. Pregunta el apóstol Pablo a los Corintios, que fue el que escribió esta epístola. Epístola se llama porque epístola es una carta. Normalmente la carta va dirigida a una sola persona. Y una epístola es una carta que va dirigida a más de una persona. ¿Okay? Luego dice, ¿y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso? Si no habrá resurrección de los muertos, pregunta. Y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? O sea, eso es precisamente el efecto que hay hoy en día, cómo nos afecta nuestra forma de vivir. Porque si no hubiera juicio, si no hubiera vida eterna, si no hubiera esta promesa de la vida eterna, entonces sí, ahora sí vive la vida loca, como no importa, te vas a morir. Aunque sí importa, porque también una vida loca vas a vivir una vida, la verdad, el resultado del pecado es muerte. No solamente muerte espiritual, sino muerte física también. Pero la gran bendición que nosotros tenemos al creer en Cristo y el recibirlo en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador, es que, y el haber creído que Él murió y resucitó en la cruz, es que verdaderamente tenemos vida eterna. Entonces, hay gente que no cree que todos resucitarán algún día. Entonces, todos van a resucitar. Aquí la pregunta es, ¿a dónde se van a ir? ¿Verdad? Por eso dice, ¿y qué valor en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Efeso? Es que hubo cristianos, aquí se está refiriendo a los cristianos que murieron en Efeso, que eran de Efeso, porque en el Coliseo romano los entregaban como carne para luchar contra los leones. Entonces, estos cristianos fueron sacrificados por no negar a Cristo, por haber creído en Cristo. Entonces, ellos dicen, pues, ¿por qué murieron? Pues murieron porque tienen una esperanza gloriosa de que los muertos resucitarán. Ellos sabían que como Jesús, que así como murió y dio su vida, iba también, como tenía derecho de tomarla, también de darla, también de tomarla y volverla a tomar, o sea, volver a resucitar. Así nosotros también.
vamos a resucitar. Ahora, va a haber, todos van a resucitar. ¿Dónde lo digo? En el 15:32, aquí, permítanme esto, ¿verdad? Si los muertos no resucitan, como dice aquí, entonces, pues comamos y bebamos, ¿no? Porque mañana pues se acaba todo, ¿no? Mañana moriremos. Entonces muchos quieren creer que en la muerte se acaba todo, pero no. Quiero decirles que vamos a tener que rendir cuentas a Dios después de esta vida. Ahí está la gran cuestión. Por eso afecta nuestra vida ahorita. A ellos no les parece que tendrán o no creen que tendrán que rendir cuentas a Dios después de la vida. Quieren vivir sus vidas a su manera sin pensar en las consecuencias. Esa es la palabra que andaba buscando. La paga del pecado es muerte y el pecado tiene consecuencias. Vamos a ver qué dice Juan 5, 28, 29 al respecto. Juan 5, 28 y 29. Dice así. No se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Entonces, esto es muy importante porque vamos todos a resucitar. Y luego, como dice aquí en el 29, los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna. Pero aquí dice, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Eso es muy importante, que tú y yo no podemos vivir la vida loca, porque va a haber un juicio. ¿Ustedes se acuerdan de esta situación del avestruz? Las avestruces meten la cabeza en la arena cuando se sienten amenazadas. Y ya para ellos el meter la cabeza en la arena, en el hoyo, pues no en hoyo en la arena, ya se acaba el problema, creyendo que así pueden evitar el peligro que viene. Pero tú y yo sabemos que esa solución del avestruz no es verdad, ¿verdad? Igual que no es cierto de que una persona pueda cambiar la realidad de la resurrección de los muertos solo porque no quiere creerla. Hay muchas personas que creen que porque no lo creen no van a resucitar. Pero créeme que aunque crean o no, vamos a resucitar todos. Va a haber resurrección. Vamos a ver una situación que pasó aquí, si me permiten, con Lázaro y nuestro Señor precioso Jesucristo, que está precisamente en el libro de Juan, en el capítulo 11, libro de Juan, capítulo 11. Y le tengo la versión, lo voy a poner en la nueva versión, en la nueva traducción viviente. De hecho, sí, el 25 y el 26. Fíjense lo que. Estas palabras Jesús lo dijo cuando oyó que su amigo Lázaro había muerto. Entonces, estas palabras se las dice a la hermana de Lázaro, a Marta, la hermana de Lázaro, y le dice lo siguiente. Fíjate qué poderoso y con qué autoridad habla aquí nuestro Señor Jesucristo. Juan 11, 25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Y le pregunta, ¿lo crees, Marta?
Esta es la versión nueva, la nueva traducción viviente. La Reina Valera lo dice así. Permítanme. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Jesús da el ejemplo ahí porque resucita a Lázaro. Ahora, fíjate cómo lo terminó preguntando, ¿crees esto? Entonces yo te pregunto, y Jesús te está preguntando en este momento, ¿crees que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Y crees que el que cree en Él, aunque muera, vivirá? ¿Y crees de que todo aquel que vive y cree en el Señor Jesús no morirá eternamente? ¿Lo creen esto? Esto, luego cuando Lázaro, de hecho vamos a ir para allá, a Juan 11, 45, 48. Si me permiten, debe estar aquí. Un segundo. Y aquí voy a necesitar. Si no, lo voy a escribir. Juan. Eso puedo. Aquí va a estar. Juan 11, lo voy a cambiar. 45. De hecho, son 3 versículos al 48. Juan 11, 45, 48. Entonces, luego de que Jesús le pregunta, ¿crees esto? Cuando Lázaro se había ya levantado de los muertos, muchos creyeron en él, en Jesús. Oye, pues tanto milagro, ¿quién ha traído a una persona, quién la ha resucitado? Como Jesús resucitó a Lázaro. Pero fíjate, sucede algo aquí bien increíble. No todos creyeron. Aún así de ver que Jesús resucita a Lázaro, no todos creyeron. ¿Por qué no creyeron? Porque miraron como una amenaza a Jesús, una amenaza que a sus tradiciones. Vamos a ver en Juan 11, 45, 48. Dice, al ver lo que sucedió, muchos de entre la gente que estaba con María creyeron en Jesús, es lo que le estoy diciendo. Pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Preguntaron. Se preguntaron unos a otros. Sin duda, ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá a destruir tanto nuestro templo como nuestra nación. Entonces, se pueden ustedes dar cuenta cómo no solamente no creyeron muchos de ver el milagro, sino que temían de que se les acabara su control. Por eso es de que cuando tú hablas de Jesucristo, algunos amigos tuyos o algunos familiares o algunos parientes o algunas personas o simplemente algunos de tus amigos, ellos no quieren nada con Jesús, no porque necesariamente no crean que se hace milagros, sino porque ven amenazados sus intereses. No, ya no va a ir con nosotros al antro. No, ya no nos va a disparar las cervezas. No, ya no nos va a invitar a las fiestas. No, ya no va a pagar o disparar como disparaba antes. No, ya no va a ir conmigo a los casinos a apostar. ¿Y ahora con quién voy a ir?
y desprecian la vida eterna. Muchas personas. ¿Valdrá la pena por una satisfacción temporal? Entonces, fíjense, vamos a leer en Hechos 17, 30, 32. Pablo va y hace lo que tú y yo debemos hacer, y que es hablarle a la gente, exhortándolos a todos los hombres a que se arrepientan y que reciban a Cristo. Eso está en Hechos 17, 30, 32. Y para eso, voy a hacer un experimento aquí, a ver si funciona. Parece que sí va a funcionar. Hechos 17, 30, 32. Y dice así. ¿Qué pasó? No funcionó. A ver, espérenme. Ahí está. Hechos, pero otra vez me lo hizo pequeño. Vamos a subirlo aquí. Así que usted lo busca. Hechos 17, 30, 32. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, Dios no quiere saber las razones ni le interesa por qué hicimos las maldades que hicimos. Lo que demanda Dios ahorita, que nos arrepintamos de los, que reconozcamos, pues, porque para arrepentirse primero es reconocer que está mal. Reconocer y arrepentirse. Luego dice el 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y es que la resurrección de Cristo es lo que hace posible la resurrección a nosotros. Por eso aquí les está explicando que es importante que nosotros nos arrepintamos de la manera de ser, porque este varón que designó Dios, que es Jesucristo, al tú poner tu fe, que Él fue levantado de los muertos, ahí está en el 31, entonces tú vas a ser resucitado por fe en Él, por haberle creído. Déjame ver la otra versión aquí, la versión, ¿esta es la Reina Valera? Esa es la misma, ¿no? Les leí primero cuál. Sí. Déjenme cambiarla a esta versión a la no, esta es la NTV, ¿no? Sí. Vamos a leerlo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, la está cargando. De hecho, decía NTV, pero era la Reina Valera. Vamos a ver. Dice, en la antigüedad, esta es la nueva versión, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Jesús, a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les mostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron, queremos oír más sobre este tema más tarde. O sea, mira, lo que pasa es lo siguiente. Dios
pasó por alto la ignorancia, el no conocer a Dios, el no conocer los mandamientos que Dios le había dado a Moisés, eh, lo dejó pasar. Pero ahora, después de que Cristo resucitó, lo que está diciendo, que se requiere, que se demanda a todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Jesús. Por eso esta pandemia, por ejemplo, está en todo el mundo y afecta a adultos, a niños, a adultos mayores, a jóvenes. Ahorita estaba viendo un video de una muchacha de 19 años que está llorando porque está muy mal con esa pandemia ella, con ese virus. Entonces, es para que la gente proceda al arrepentimiento, que hay una vida eterna, que esta vida, de todas maneras, nos vamos a morir, si no del virus, nos vamos a morir de otra cosa. El hecho es que vamos a morir. Pero dice ahora que Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de la resurrección de Cristo o de la salvación, pero Él ahora demanda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Jesús. Pues Jesús pues Dios, o se vuelva a Dios, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia. Y los va a juzgar precisamente por Cristo. Y les demostró a todos quién es ese hombre, quién es ese Jesucristo, al levantarlo de los muertos. Cuando lo levantó de los muertos, es lo que distingue a Jesús de cualquier otro profeta, de cualquier otro hombre, el líder de la India, Siddhartha Gautama, Gandhi, de Mahoma, lo distingue de Buda, lo distingue de quien tú quieras, de Sócrates, de Lenin y de Marx y de todos los que han creado teorías o filosofías. Ellos no resucitaron. Hay una tumba que dice su nombre. Pero ¿sabes qué? Jesús no tiene tumba, porque Él fue resucitado y Él reina para siempre, por los siglos de los siglos. En esa manera Dios demostró quién era Jesús al levantarlo de los muertos. Entonces, ¿es importante que Él viva? Claro que sí, porque Cristo salva ahorita en este momento. Y ahorita es un buen momento para arrepentirse, porque ya podemos ver que esta pandemia afecta ricos y pobres, afecta a todo el mundo. De hecho, hay 2 gobernadores en México que tienen este virus. ¿Verdad? No quiere decir que vayan a morir, depende de la condición física de estas personas. Si tienen un buen sistema inmunológico fuerte, seguramente le van a ganar al virus. Pero lo que quiero que veas es el riesgo que hay, que tú y yo podemos morir en un instante. Nos puede dar un ataque, Dios no quiera, ¿verdad? O un infarto. Y se acabó. Por eso, hoy, ahorita este momento, a las 7:56 de la tarde, ahorita es el momento de arrepentirse de la maldad que tú y yo hemos hecho y recibir a Cristo en nuestro corazón, recibir a aquel que fue resucitado de los muertos, aquel que Dios lo levantó de los muertos y es el primogénito de la resurrección. Entonces me llama la atención que en el 32 dice, cuando oyeron a Pablo acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio. Hay gente que se va a reír y lo van a despreciar. Bueno, allá ellos. Pero otros, como tú, dijeron que queremos oír más sobre este tema más tarde. Bueno, ahí les va. ¿Quieren oír más? Los que dijeron que sí, aquí les va. Cristo mismo, podemos ver aquí también en el 30 y el 31, que Cristo mismo será el que tenga la autoridad para juzgarlos, a los vivos y a los muertos. Cristo mismo será el juez cuya autoridad fue establecida cuando Dios lo levantó de los muertos. O sea, al levantarlo de los muertos, no solamente vive, sino que Dios, el juez, le dio la autoridad.
a Cristo. ¿Sí? Entonces, vamos a reflexionar en estas cosas. Vamos a reflexionar. Siempre habrá algunas personas que se van a burlar. El mensaje que tú y yo vamos a llevar, desde ahorita te digo, va a haber personas que se van a burlar, así como se burlaron aquí con el apóstol Pablo. Se van a mofar, se van a reír, van a despreciar el mensaje de salvación. No te sorprende. No te sorprenda. Sin embargo, habrá otros que no. Habrá otros que sí van a creer y que van a querer saber más, de Cristo. Entonces, todos ahorita, sobre todo en este momento, todos nosotros debemos preguntarnos esta pregunta. Creo yo, o haz esta pregunta, ¿creo que Jesús ha resucitado? ¿Sí o no? ¿O no sabes? Porque yo aquí he leído algunas partes de la Escritura que muestran que sí. Pero ahorita la pregunta para ti es, ¿crees que Jesús ha resucitado? La segunda pregunta es, ¿crees que Jesús da vida eterna? Sí, no o no sé. Contéstate a ti mismo. ¿Creo que seré resucitado después de mi muerte? Todos vamos a ser resucitados. Y la pregunta es, ¿será para vida eterna o será para condenación? ¿Lo crees esto? Sí, no o no sé. Quiero decirte algo. Yo te fijas que no pregunté, ¿sabes que Jesús ha resucitado? ¿Sabes que Jesús ha dado vida eterna? ¿O sabes que será resucitado? No. Te pregunté, ¿crees? O te pedí que te preguntaras a ti mismo, ¿creo que Jesús ha resucitado? Porque no es suficiente solo saber. Mucha gente sabe que Jesús resucitó, pero en realidad no lo creen. ¿Cómo se demuestra que no lo creen? Por la vida que llevan. Porque si supieran y creyeran, quiero decir, que seré resucitado y que después de la muerte viene un juicio, mis acciones no serían como el mundo está. O el mundo no estaría como el mundo está. Entonces no es suficiente solamente saber que sí hay resurrección. Hay que creerlo. Y como vimos en Juan 11, 25, 26, los que creen no morirán eternamente. Acá está, ¿no? 25 y el 26. Aquí está. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Yo le pregunto, como en esta ocasión, Cristo lo pregunta, ¿crees esto? En, en Primera de Corintios, en Primera de Corintios, hay, alguien me está mandando un mensaje. ¿Ustedes lo ven? ¿Me lo está mandando a mí o en...? ¿Es su nombre? Sí, es Sergio Ochoa González. Ochoa González.
Verás, ven, Ana, por favor. Sí, es en Renuevo, Sergio González. Sí. Por favor, ven a mi a mi primo. Sí. Sí, ya lo saludamos. Sí, pero ¿qué está pidiendo? Bueno, vamos a continuar, disculpen. Primera de Corintios 15:55. Primera de Corintios 15:55. Ay, Dios, hermoso, poderoso Señor. Primera de Corintios, dijimos que era 15:55, ¿verdad? Sí. Aquí hay una aseveración bien interesante. ¿Se alcanzan a ver? Sí. Dice, ¿dónde está? Es una pregunta. Esta la pregunta la está haciendo el apóstol Pablo. ¿Sí lo ven? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cristo, al resucitar, venció la muerte. Cristo, al resucitar, venció el sepulcro, la tumba. Y esto lo digo aquí por varias razones. Porque al Cristo resucitar, no solamente es el primogénito de toda resurrección, sino que también Él venció a la muerte. Por eso le pregunta, ¿dónde está muerte tu aguijón? Pues tu aguijón, como los aguijones de una abeja, ¿no? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Derrotó al sepulcro, derrotó a la muerte. Esto es importante, porque mucha gente adora a la muerte. Le llaman Santa Muerte, pero Santa no tiene nada de Santa, porque Santo es apartado para Dios. Y la muerte no fue vencida por Cristo en la cruz al resucitar. ¿Entienden la importancia de creer en Cristo resucitado? La muerte no tiene poder porque Cristo la venció. Y tú y yo definitivamente nuestro cuerpo va a morir, pero nuestra alma, nuestro espíritu siempre va a vivir y se le va a dar cuerpos glorificados. Vamos a cambiar de cuerpo, básicamente. Es lo único que va a pasar cuando nosotros morimos. Entonces, por eso pregunta, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, mientras Dios dice que hay victoria sobre la muerte, algunos de nuestros amigos lo niegan. ¿A quién le vas a creer? ¿A tus amigos que te dicen vive la vida loca y que no hay vida después de la muerte? ¿O a nuestro Dios que dice que ya venció la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo al resucitarlo? ¿A quién vas a creer? Entonces, lo que te quiero decir es de que algo grande les espera a los que han creído en Jesús. ¿Qué es? ¿Qué es esa cosa grande que esperamos los que hemos creído en Jesús? Eso está en 2 Corintios 4:14. 4:14. 2 Corintios 4:14. Porque es aquí donde es muy importante lo que tú y yo vamos a esperar por haber creído en Jesús. Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, con ustedes. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros.
Esta es la versión Reina Valera. La nueva traducción viviente, pues es el mismo mensaje, nomás lo quiero poner. Dice, sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. O sea, todos los que creímos vamos a ser resucitados. Y fíjense que los que murieron, o nosotros no vamos a vamos a ser juntos todos con los que murieron, tu abuelita o tu mamá o tu familiar que creyó en Cristo. Vamos a ser juntos, vamos a ser levantados en las nubes, juntos todos, adorando y alabando a Dios. Es la gran esperanza que nos queda a nosotros, a los que creemos. Algún día estaremos en la presencia de Dios para siempre, junto con todos los que han creído en Jesucristo. Por lo tanto, aquí me voy a cambiar al versículo 18, porque quiero mostrar algo. Y es muy importante. Dice así, así que no miremos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijemos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Nos da un consejo por esa esperanza gloriosa que tenemos de que vamos a estar todos juntos los que creemos en Cristo y que vamos a ser levantados, resucitados, que algún día estaremos en la presencia de Dios. Entonces el versículo 18, por lo tanto, nos dice que no debemos enfocarnos la atención en las cosas visibles, en las cosas materiales, sino en las cosas que no se ven. ¿Por qué? Porque lo material se va a acabar. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Miren, se lo voy a poner así. Nosotros en Renuevo hemos visto una gran bendición de Dios. Yo he sido testigo y muchas personas han sido testigos en estos 12 años. Dios nos ha dado un edificio, Dios últimamente nos dio un terreno, Dios nos ha dado muchas cosas materiales. Pero nuestra esperanza y nuestra fe no está en las cosas materiales, porque las cosas materiales se van a acabar o se pueden acabar. Nuestra esperanza está en el que nos da esas cosas materiales. Porque si Él nos las da y después nos las quita, pues nos puede dar otras cosas mejores, ¿no? Nuestra fe está en Cristo que nos dio las cosas. La vida misma que tú tienes en este momento, Dios te la dio. ¿Cierto? Todo lo que tú tienes, tu casa, tu esposa, tus hijos, todo eso Dios te lo dio. Y tu mirada no debe estar en las cosas materiales, ni aún necesariamente en la familia. Tu esperanza, tu mirada es en aquel en el que te las dio. Por eso Job, a pesar de que se le quitó no solamente todas sus posesiones, sino se le quitó su familia, sus hijos que tanto amaba. Se le quitó la salud, que se estaba muriendo. Nomás a su esposa no se la quitó porque su esposa era una pesadilla para él. Pero todo lo bueno se lo quitó. Y él no renegó de Dios ni lo maldijo, sino al contrario, dijo al final, Dios me dio, Dios me quitó. Alabado sea su santo nombre. Bendito sea mi Dios. Porque nuestra mirada debe estar en el que nos da todas las cosas. El que nos da vida eterna. El que nos resucitará de entre los muertos. Por eso, aquí el apóstol Pablo dice, así que no miremos las dificultades que ahora hay, que ahora vemos. No miremos esta dificultad que hay ahorita, esta amenaza. En cambio, fijemos nuestra vista en cosas que no se pueden ver, como la salvación, como la vida eterna, como el estar siempre en la presencia de Dios cuando seremos resucitados. ¿Y sabes por qué aquí lo explica? Porque las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido.
Todo lo que nosotros tenemos se va a ir, o nosotros nos vamos, una de dos. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Esta palabra te la doy de ánimo, porque estaba escuchando el día de ayer, por ejemplo, el ministro de Hacienda, el encargado de Hacienda de finanzas, pues, de Alemania, se suicidó. Se suicidó al ver la debacle económica que viene. ¿Qué pasó ahí? Puso su mirada en las cosas materiales que se pueden ver. Su esperanza se acabó y se mató. Vean, ahí la noticia salió. Su razón de suicidarse fue por la situación económica. Entonces yo te digo, no veas la situación económica. Si yo te empiezo a platicar de cómo viene, cómo veo yo que viene la situación económica, te vas a deprimir, te va a dar ansiedad. Pero yo no te vengo a decir eso. Yo te vengo a decir, como el apóstol Pablo lo dice aquí en 2 Corintios 4:18. Así es que no miremos las dificultades que están por viniendo o que estamos viviendo ahora. Ni empieces a pensar. Porque si empiezas a pensar, oh Dios mío, bueno, no quiero ni empezar, la verdad, porque no quiero meterles temor. Pero no, dice aquí, no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en qué, en las cosas que no se pueden ver, en la esperanza que Dios te está dando, que es una esperanza gloriosa, maravillosa, grandiosa. ¿Sí? Porque todas las cosas se van a acabar, nuestra vida se va a acabar. Pero las cosas que no podemos ver van a permanecer para siempre, que es la salvación, que es la vida eterna. ¿Sí? Entonces puedo decirles como resumen que por la resurrección de Jesucristo podemos saber que hay algo más que una tumba esperándonos. Jesucristo fue el primero en ascender al cielo, pero no el último. Nuestra muerte será el paso a algo muchísimo mejor de lo que podemos imaginar. Oye, te siento de Dios leer Efesios 1, 20, 21. Efesios 1, 20, 21. Denme la oportunidad aquí. Ay, Efesios es con S. Efesios es con S. Hay que corregir esto. Dice, aquí explica el poder de Dios que resucitó a Cristo de los muertos. Dice así, que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en un lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. ¿Y sabes quiénes son la iglesia? Los creyentes, los que creyeron en él, para beneficio de los creyentes. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, los creyentes es el cuerpo de Cristo, no es el edificio. Y él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Voy a cambiarlo a la Reina Valera del 60. Aquí está. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de resucitar para vida eterna y no para condenación? Porque si tú crees en Cristo, ese poder que actuó en Cristo para resucitarte,
resucitarlo, así obrará en nosotros. Aquí lo dice. El cual operó en Cristo resucitándolo. De hecho, puedo poner el 19. Déjenme poner el 19 para que vean un poquito aquí. Aunque el 20, en eso está ahí el poder. Por eso no debes de dudar que si Cristo resucitó, tú también vas a resucitar si crees en Él. Dice, y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esto es muy importante. ¿Te fijas? Que la cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, así como ese poder que actuó en Cristo, así también, por eso va a operar también en nosotros. Por eso también podemos estar seguros de resucitar para vida eterna. ¿Debería importarnos si la mayoría de nuestros amigos no creen en Cristo? ¿O si son indiferentes a las promesas de Dios? Pues nos importa porque los amamos, ¿no? Pero en realidad es una libre albedrío, libre voluntad Dios nos dio. Si ellos no quieren, lo sentimos mucho. Entonces la pregunta, ¿debería importarnos si la mayoría de nuestros amigos no creen en Cristo? Pues en realidad nos duele, pero para tu salvación ni modo. Y eso es, aquí quiero decir algo muy importante, ¿eh? Muchas personas dicen, no, pues mi papá fue pastor, o mi papá fue un gran siervo de Dios, o mi papá fue un gran cristiano, no fue siervo ni apóstol, pero no fue líder. ¿Se escucha? No fue pero sí fue un hombre fiel a Dios. Y por tanto, yo no necesito esforzarme, yo no necesito trabajar, yo no necesito servir, yo nomás con que diga que crea, aunque no crea. No, lo siento mucho. La salvación es individual, es personal. No importa, claro, sí vienen muchas bendiciones para tu familia y se cortaron muchas iniquidades por tener un padre que fue obediente a Dios y que creyó en Jesucristo. Pero lo importante es lo que tú creas en tu corazón. La salvación debe estar en ti, la decisión está en ti, independientemente de tu hermano, de tu mamá, de tu papá, de tus hijos. Es más, puedes tener un hijo que es salvo, pero si tú no has hecho esta decisión, esta confesión de fe, no estás adentro, vas a ir a condenación. No porque yo lo diga, sino aquí lo dice la Biblia. ¿Verdad? Entonces Cristo está sentado a la mano derecha de Dios. Cristo está sobre todo gobierno o autoridad, no solamente en este mundo o en este siglo, sino también en el venidero. Entonces yo quisiera que meditemos en la importancia que tiene para nosotros saber que Cristo está sobre todo gobierno y toda autoridad. Cristo tiene en control esta epidemia o pandemia. Cristo tiene control. Él está sobre todo gobierno. No debemos temer si tú lo aceptas en tu corazón, que es muy importante. Bueno, yo quisiera dar la oportunidad a aquellas personas que dicen, ¿saben qué? Pues yo no estoy seguro si yo cuando muera voy a ir para vida eterna o como dice la Escritura, voy a ir para condenación. ¿Cómo puedo hacerlo? Mucha gente teme a la muerte, pero no debemos de temer a la muerte, porque estaremos en la presencia de Dios y la presencia de Dios. De hecho, ha habido muchas personas que han muerto por un periodo de tiempo
y han sido resucitadas. Y ellos cuentan la experiencia que tienen, que ya no querían regresar porque estaban en el cielo. Pero Dios todavía tenía una labor para ellos y los regresó. No temamos a la muerte, porque Cristo vive, porque Cristo fue resucitado. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, quiero decirte que ando mal. Ya no voy a decir pretextos ni justificaciones. Estoy haciendo cosas que yo sé que están mal y lo confieso. Y te pido que me perdones. Estoy arrepentido y necesito de un poder sobrenatural que viene del cielo para poder vencer las tentaciones y enderezar mi camino. Señor Jesús, perdóname, ayúdame a ser esa persona que tú quieres que yo sea, una persona que haga el bien, una persona que tenga un caminar de acuerdo a lo que tú estableciste conforme a tus mandamientos. Ya no quiero mentir, ya no quiero andar haciendo las cosas mal. Yo creo que tú naciste de la Virgen y que también viviste y que moriste en una cruz y que derramaste tu sangre y pagaste todas mis maldades en esa cruz por ese derramamiento de tu sangre. Y que esa sangre me limpia. Gracias por perdonarme. Gracias por darme una nueva oportunidad. Gracias por hacerme una nueva criatura de hoy en adelante. Te recibo en mi corazón. Te recibo en mi mente, te recibo en mi vida. Ven a mi vida, ven a mi trabajo, ven a mi familia. Ven a este mundo que también te necesita. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme y por recibirme como tu hijo. Te doy gracias, Señor, por lo que vas a hacer en mi vida. Te doy gracias por la vida eterna. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida, para que cuando venga el juicio, porque todos vamos a ser resucitados, y cuando venga el juicio va a ser para vida eterna, porque encontraste mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, por esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque yo sé que contigo estoy seguro. No solamente Dios, sino toda mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Si usted hizo esa oración, la Biblia dice que va a ser resucitado para vida eterna y estaremos con el Señor juntamente con todos nuestros familiares que murieron en Cristo Jesús y con todas las personas que murieron en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Quiero animarlos a seguir en ayer fue el primer día de ayuno, no me fue tan mal. Sí sufrí más porque andaba en el mercado y era tiempo de que eran ayunas, no podía comer absolutamente nada. Pero, pues Dios es bueno, misericordioso y nos da la fortaleza para salir adelante. Entonces los invito a que continuemos con ese ayuno, porque yo sé que nuestra sensibilidad para las cosas de Dios va a ser grande y pues la verdad los invito a que continuemos. ¿Está bien? Voy a poner un canto que a mí me encanta mucho, me gusta mucho, y para terminar. ¿Hay alguna pregunta antes de poner el canto? Ahí, a ver mis ingenieros del sistema.
Dios es bueno, se consume los días. Dios. Silvia Elena también, Francisco también. Yo estuve a punto de comer algo y recordé que no podía. Dime. Sí, así me pasó a mí también. Eh, ¿Qué no fue suficiente en muchas ocasiones? Silvia. ay, sí, Dios es bueno. Dios nos va a dar la fortaleza para seguir adelante. Quiero animarles a que continuemos, porque vamos a ver frutos, vamos a ver cambios, no solamente en nuestra persona, sino también en nuestro alrededor, en este mundo que necesita de personas. Una pregunta. Silvia Arenas, ¿en el ayuno solo puedes tomar agua o puedes tomar un té? No, té también, sí, puedes tomar té, puedes tomar agua. Y una tercera, no hay pregunta, todo bien. Ay, Dios, estaba buscando aquí. Ah, pues aquí está, no es, no, aquí van a estar. Ay, Señor Jesús, ayúdame a encontrarlo. González, hola prima de Dios. Claro que sí, me acuerdo de ti, Sergio, ¿cómo has estado? El mensaje para tu esposa es de que pongamos nuestra mirada no en las noticias. Yo te recomendaría que no vieras tantas noticias porque las noticias llega un momento en que en realidad, no sé, voy a bajarle un poquito. Las noticias en realidad deprimen porque son de la perspectiva de las cosas malas porque son lo que hacen las noticias. Pero yo quiero decirle a tu esposa que confíe en el Señor Jesucristo, que empiece a platicar con Él, que le quite toda ansiedad, que le deje al Señor Jesús en las manos del Señor todo problema, toda situación que le causa ansiedad o que le causa perder el sueño, que le diga, Señor Jesús, tú dijiste que los que estaban cansados y que tenían cargas que vinieran a ti. Yo aquí vengo con todas mis cargas, con todas mis preocupaciones, con todos mis problemas, los dejo en tus manos y descanso en tus brazos. Y vas a ver cómo la paz de Dios va a llegar, porque Él lo promete y Él lo hace. Y tú no vas a saber ni cómo ni por qué, porque así lo dice, que no hay entendimiento de cómo llega la paz, pero la vas a sentir, vas a dormir bien y vas a amanecer al día siguiente con fuerzas para seguir adelante. Porque la paz de Dios te va a llegar esa convicción por medio del Espíritu Santo de que Dios ya tiene cuidado de todas las cosas que te están preocupando. Así me pasa a mí. Hay veces que tengo tantas cosas que hacer que no sé ni por dónde empezar y no hago nada. Pero cuando le digo, Dios, ok, está bien, lo dejo en tus manos. Ya de repente viene la paz y empiezo con una. Ya que termino una cosa, me siento mejor, sigo la siguiente y así poco a poco hasta que sigo avanzando. Pero entonces, en el nombre de Jesús, yo te bendigo y no tengas temor. Pongamos nuestras preocupaciones, nuestras cargas delante del Señor. Y Él lo va a hacer. En el nombre de Jesús. Amén.